de la tesis doctoral titulada Respiratory Electron Transport Activity in Plankton Determinant and Detection. Es presentada por el doctorando don Federico Maldonado Uribe y ha sido dirigida por los doctores María Gómez Cabrera y el doctor Teodor Paca. El tribunal está formado por los siguientes miembros: como secretaria la doctora Ascensión Viena Rodríguez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y como vocales el doctor Aidane González González, investigador del Laboratorio de Ciencia del Medio Ambiente Marino de la Universidad de Bretaña Occidental, la doctora doña Lucía Molina Domínguez, investigadora de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, el investigador doctor Leopoldo Osana Roca del Instituto Canario de Ciencias Marinas, y el que les habla como presidente José Juan Santana Rodríguez de esta misma universidad. Antes de pasar la palabra al doctorando, nos trasladamos y a continuación tiene usted la palabra. Vale. Bueno, muy buenos días, gracias por estar acá presentes. Con permiso del tribunal, paso a presentar mi trabajo doctoral, supervisado por la doctora May Gómez y el doctor Ted Paca. La estructura de esta presentación constará de estos pasos: una introducción, el desarrollo de los capítulos presentes en el trabajo y las conclusiones. Bien, en 1948, Lenin y Kennedy descubren la oxidación fosforilativa ocurre en la mitocondria. Este proceso es el mediante el cual las células obtienen energía. ¿Y cómo es este proceso? Es a través del sistema de transporte de electrones, que tiene estos complejos, esta estructura. Está el complejo 1 o NADH deshidrogenasa, complejo 2, el succinato deshidrogenasa, el complejo 3, el citocromo ubiquinona, y el complejo 4. Además, tiene dos proteínas móviles de la membrana, que son el citocromo C y la ubiquinona. Pero ¿cómo funciona este sistema? Los sustratos de este sistema son el NADH y el succinato, que aportan los electrones al complejo 1, en este caso el NADH y en ocasiones el NADPH, y el succinato al complejo 2. Una vez donan sus electrones, estos pasan por medio de la ubiquinona al complejo 3. Y estos electrones, a su vez, pasan al complejo 4 por medio del citocromo C. Cada vez que hay un flujo de estos electrones, hay un bombeo de protones del interior de la membrana al exterior. Esto genera un gradiente que va a facilitar la producción de ATP. Pero lo que nos interesa es esta porción, que se le denomina ETS o sistema de transporte de electrones. Y lo importante acá que nos trae a colación es que al final los electrones que quedan libres, en este caso 2 electrones, se unen a una molécula de oxígeno para producir agua. Pero lo más interesante y lo más bonito de todo esto es que este complejo está presente en los 3 dominios de la naturaleza. Y eso lo hace muy interesante porque lo podemos hacer una comparación y podemos medir la respiración en los 3 de la misma manera. Entonces en la eucaria, en el dominio eucaria, este proceso está en la mitocondria, como les había dicho anteriormente, y en la bacteria, en el arquea, está presente en la membrana bacteriana. Esta respiración junto a la producción primaria son 2 de los procesos fisiológicos más importantes en el océano, porque se pueden calcular los balances metabólicos de este. De la respiración, por ejemplo, se pueden calcular los flujos. Determinando la respiración podemos calcular los flujos de carbono, la producción heterotrófica y la eficiencia en la retención de nutrientes, entre algunos. Pero desde el punto de vista sonográfico, la respiración solo tiene gran relevancia en las fracciones más pequeñas, porque son los que pueden controlar las dinámicas biogeoquímicas. Los más relevantes son el zooplancton, el bacterioplancton y el fitoplancton. Pero estos organismos, por su mismo tamaño, son muy frágiles y poder medir la respiración de ellos es muy difícil. Sumado a esto, sus concentraciones en el océano son muy bajas. Además, medir la respiración de estos consume mucho tiempo y con fines oceanográficos es un problema porque queremos abarcar grandes parcelas de agua. Pues bien, por eso se quiso investigar cuáles son tener acceso a esta respiración por medios enzimáticos, porque a fin de cuentas los sistemas enzimáticos son los que controlan los procesos fisiológicos. Y fue en 1955 Chance y Williams determinan que el NADH deshidrogenasa complejo 1 que veíamos anteriormente es el que controla el consumo de oxígeno. Entonces, basados en esta idea, Packard en el 69 y en el 71 desarrolla un método para poder determinar la respiración en los organismos, denominado el ETS del Electron Transport System, el sistema de transporte de electrones.
Pero como este es un método enzimático, tiene que seguir unas condiciones. Una de ellas es la adición de los sustratos específicos de la reacción. Para nuestro caso serán el NADH, el NADPH y el succinato. Y esto a su vez nos garantiza otra cuestión. En la enzimática tenemos que medir la velocidad máxima de reacción, que es esta fase lineal. Entonces, cuando determinamos esto, lo que vamos a medir es el potencial respiratorio, que en la bibliografía se conoce como phi. Eso nos está diciendo, nos va a medir es la capacidad máxima de respiración de cada organismo. Acá en medio de la introducción les voy a presentar parte de lo que fue la metodología del trabajo. ¿Por qué? Porque esta es como la matriz de como hice yo todos los experimentos. Entonces es mejor explicarlos acá y no estar en cada capítulo explicándolos. Cualquier variación se los explicaré posteriormente. Entonces la base es escoger la muestra, ya sea de zooplancton o un filtro, homogenizarlo con el fin de romper las células y liberar todo ese material enzimático que tienen los organismos. Después se centrifuga para separar precisamente todo este material enzimático del resto de material celular, y a esa sobrenadante le añadimos los sustratos específicos de la reacción. Además se añade un aceptor artificial de electrones que ya explicaremos cómo funciona. Todo este proceso es importante decir que se realiza entre 0 y 4 grados para mantener las propiedades de las enzimas y pues de todos los compuestos que en ella participan, hasta el momento de las incubaciones, que se realizará a la temperatura in situ de donde se colectó la muestra. Me vuelvo para ver las animaciones. Vale. Entonces, recordemos que en las células acá hay un flujo de electrones y que el aceptor final de esos electrones es el oxígeno. ¿Vale? Entonces recordemos, 2 electrones junto con una molécula de oxígeno forman agua. Pues bien, los aceptores artificiales de oxígeno, como el INT, se reducen con 2 electrones para formar una sustancia rojiza, que es la que vemos aquí. Y en los últimos capítulos implementamos otro aceptor artificial, que es el resazurín, que se reduce a través de un solo electrón a resorufín, que tiene características fluorescentes que ya explicaremos. Esto es importante, que hay una equivalencia estequiométrica que nos permitirá calcular cuál es el consumo de oxígeno a través de esta reducción. Acá por último, pues para recordarles que pues, el espíritu de la oceanografía siempre es recolectar las muestras en los barcos, hacer algún tipo de experimento y pues pasar el tiempo allá, pero también es tan importante como estar embarcado es el trabajo en laboratorio, porque ahí es donde se desarrollan los métodos, se planifican, se mejoran, y siempre tiene que existir una retroalimentación entre ellos, pues para que siga funcionando todo. Entonces las dos cosas son oceanografía. Los objetivos de este trabajo son, para el capítulo 2, determinar en el zooplancton la relación entre la respiración in vivo, la respiración potencial y la biomasa en 3 zonas geográficas diferentes. Establecer el estado fisiológico del zooplancton a través de la relación RTS en las zonas anteriormente citadas, en las 3 zonas geográficas y en diferentes tallas. Y explorar los efectos de la inanición, tanto en la respiración in vivo como en la respiración potencial en el zooplancton. Para el capítulo 3, queremos comprobar que la no adición de sustratos a la actividad ATS no es una medición de la respiración en vivo. Queremos demostrar también que algunas sustancias intracelulares tienen capacidades de reducción sobre el INT y no son actividades enzimáticas. En el capítulo 4, queremos aumentar la sensibilidad del método ETS implementando un método espectrofluorométrico. A su vez, queremos establecer los parámetros óptimos para la implementación de este método. Queremos determinar a través de muestras de zooplancton y de aforasa si el método fluorescente es equiparable con el históricamente utilizado y el de referencia, que es el de Owen-Senkin del 75. Determinar si el succinato tiene un efecto aditivo a la velocidad de reacción. También necesitamos determinar la repetitividad y el límite de detección y cuantificación del método en cuestión. También determinar una metodología para el calibrado de la actividad ETS. Y verificar si la enzima NADPH deshidrogenasa genera algún tipo de inhibición sobre la actividad ETS. Por último, queremos estudiar la aplicación del método espectrofluorométrico sobre el espectro fotométrico en organismos marinos y en muestras ambientales, así como determinar las condiciones de los sustratos y ver las diferentes actividades del NADH y la combinación de sustratos. Bueno, ya entrando en materia, el primer capítulo acá para comentarles es la actividad metabólica del zooplancton en zonas geográficas diferentes y cuál es su relación con el medio ambiente.
La metodología que acá exponemos está publicada en el libro blanco de la expedición Malespina. Bien, como más o menos quería irlos ilustrando, ahí tenemos dos formas acá de medir la respiración. Una es la respiración en vivo, que es cuando los organismos están ahí, los tenemos ahí, y es la determinación directa. Y otra es la respiración in vitro, que es la potencial, que es a través de medios enzimáticos. Pues bien, esta relación a veces se suele determinar que está entre 0,5 y 0,75, pero esto puede variar porque estos tipos de mediciones están susceptibles a las condiciones ambientales en las que están los organismos y sus condiciones fisiológicas. Por eso es necesario regularmente hacer calibraciones entre ellas para ver cuál es esa relación. Y tener en cuenta que la respiración en vivo nunca puede ser superior, en teoría nunca puede ser superior a la potencial, porque recordemos, nos está midiendo la capacidad máxima de respiración. También esta relación RTS nos puede dar un índice de cuál es la calidad, el estado fisiológico en el que están los organismos. Así, si los organismos, esta relación está entre 0,3, se asume que los organismos pueden estar en un estado de inanición. Mientras que si están entre 0,3 y 0,6, están en su metabolismo en un estado basal. Y si está entre 0,6 y 1, se puede creer que los organismos están en buenas condiciones, que se están alimentando y están creciendo. Bien, tuvimos la oportunidad de participar en la expedición Malespina, obteniendo muestras de 2 zonas geográficas en 3 transectos. La primera es de Cape Town hasta Perth, en el Océano Índico, y desde Perth hasta Sydney. Y la segunda desde Cartagena de Indias hasta Cartagena. ¿Cómo obtuvimos las muestras? Pues hicimos arrastres verticales con una WP2 desde 150 metros hasta superficie. Hay que recordar acá que esta WP2 tenía una adaptación especial, que es como íbamos a hacer mediciones de respiración en cubierta, el colector de la red era mucho más grande. Eso lo que permite tener es más agua en el colector y así los organismos sufren menos y no se motilan y están más tranquilos. Una vez en cubiertas, fraccionábamos la muestra en 3 tallas, las poníamos en agua de mar filtrada y en la taza mayor quitábamos todos los organismos gelatinosos. Para llevarlos a medir la respiración, las 2 tallas menores las llevamos, los trasladamos por medio de sifoneo y los organismos mayores los cogíamos uno por uno con una pipeta, asegurarnos de coger la fracción que eran sanos y que se estaban moviendo, no coger nada de organismos muertos. Además, si teníamos suficiente biomasa, lo que hacíamos era fraccionarla en 2 partes. Una la preservábamos y la manteníamos por 24 horas para ver el efecto de la inanición. Una vez pasado este tiempo, procedíamos a medir la respiración. Acá solo para mostrarles un poco el diagrama, cómo era el montaje que teníamos a bordo. Acá teníamos la medición de la respiración a través de electrodos. Y acá lo importante de mostrarles es que todo el circuito estaba conectado a un baño termostático que nos permitía mantener los organismos a la temperatura en que fueron capturados. Pasada 1 hora, los organismos hacíamos las mediciones de respiración por 1 hora y al cabo de este tiempo preservábamos inmediatamente las muestras en nitrógeno líquido y una vez en laboratorio las guardábamos a -80 hasta su posterior análisis del ETS y las proteínas por el método de Lowry. Bien, acá ya en los resultados, para resaltar en esta tabla las diferencias entre las biomasas. Así vemos que entre Perth y Sydney y entre Perth y Sydney y Cartagena, Colombia, las biomasas fueron muy similares y un poco menor fue la biomasa entre Cape Town y Perth. Pero si miramos las actividades fisiológicas específicas, que es estandarizadas por la unidad de biomasa, vemos que los valores son relativamente muy similares, tanto para la respiración como la respiración potencial. Acá los datos los podemos abordar de dos formas, tanto desde la parte de vista geográfica y desde el tamaño. Y si miramos los datos desde el tamaño, vemos cómo se establecen en la bibliografía. Se espera que las tasas menores tengan tasas metabólicas mucho más altas, y es lo que encontramos, tanto en la respiración como en la respiración potencial. Tallas menores, la de 100 a 500, tiene mayor tasa metabólica que los de 500 a 1000 y sucesivamente los de 1000. Vale, ahora queremos saber cuál es la relación RTS entre todos estos datos. Desde el punto de vista geográfico, vemos esto. El mayor fue el de Perth-Sydney con un valor de RTS de 0,84. El de Cape Town, Perth y Cartagena fue idéntico de 0,37. Y desde el punto de vista de las tallas, vemos que tuvo el RTS más alto fue el de mayores a 1000 con 0,86 y el de 100 a 500 de 0,41
y el de 500 a 1000 es 0,30. Como habíamos dicho inicialmente, el RTS nos puede dar un índice del estado fisiológico, ¿vale? Acá los datos no son muy determinantes, nos pueden decir cuál es el estado real de los organismos, pero tenemos que ver cuál es la variabilidad de los datos. La dispersión es muy alta, entonces no podemos determinar con este RTS cuál es la verdadera condición fisiológica con esta relación. También queríamos ver la relación de las actividades fisiológicas con la biomasa. Históricamente, la ley de Kleiber establece que esta relación biomasa-actividad fisiológica, ya sea respiración o respiración potencial, entre algunas otras, era de 0,75 y se tenía determinado que era una ley, pero hemos encontrado, entre otros estudios, que no es así, no es así. Tanto así que ya sea la respiración potencial se mueve entre 0,8 y 1,12, y esto es una relación más isométrica, y esto mismo lo explica Glacier en el 2010 y en el 2012. Y esto tiene un sentido. Bueno, él también encuentra que en crustáceos oceánicos esta relación es de 0,88. Y en otros organismos pelágicos que la relación es de 1. Una relación isométrica que no está relacionada, está relacionada en una relación 1 a 1 con la biomasa. Y esto tiene un sentido. Y es que los organismos en estos ecosistemas, sobre todo en condiciones oligotróficas, es un medio muy hostil para ellos. Tienen que, por ejemplo, mantener su flotabilidad, tienen que estar escapando de la predación y por eso tienen que buscar dónde alimentarse. Necesitan estar en un estado metabólico alto, independientemente si la biomasa de ellos está bajando o subiendo. Por eso la relación es isométrica, más isométrica. También algunos autores, como Herrera en el 2012, sugieren que si este valor es mayor a 0,075, su estado fisiológico se puede asumir que es aceptable, que va un poco más a lo que habíamos visto anteriormente. Esto nos puede empezar a dar un indicio de que los organismos están bien adaptados a su medio. Ahora, como les venía diciendo, los dos tipos de respiraciones son susceptibles a los cambios ambientales, ¿no? Responden a todos esos cambios. Y eso es lo que queríamos ver con la inanición. Pero encontramos esto, que tanto a las respiraciones iniciales como las finales no hay una diferencia significativa entre estas relaciones. ¿Y esto qué nos puede estar indicando? Que pasado 24 horas no les supone a ellos un reto a los estados de inanición, y esto tiene sentido y se puede creer que como ya viven en un estado muy oligotrófico, ya están adaptados a esas condiciones, entonces 24 horas no les supone ningún reto. Si queremos ver el estado de inanición de pronto en estos organismos y en estas condiciones, se necesita valores de mayores a 24 horas. Acá quería resaltar una de las bondades de los métodos enzimáticos. La respiración in vivo tiene el problema que responde inmediatamente a los cambios. Si los organismos se manipulan, se ponen en botellas y esa respiración la podemos medir inmediatamente, esos cambios, mientras que la enzimática no responde tan rápidamente, es más estable. Y eso lo vemos acá. Cuando vemos la respiración de los organismos con la biomasa, hay diferencias significativas entre 0 y 24 horas y la dispersión de los datos es muy alta. Mientras que si miramos estas mismas mediciones con el ETS, no hay diferencias entre las señales y la dispersión es mucho más pequeña. Bien, seguimos con el siguiente capítulo, donde queremos seguir entendiendo cómo es que la dinámica del ETS, cómo es que funciona y la importancia sobre todo de los sustratos sobre él. Bien, por ponerle, digamos, uno de los inconvenientes, si se puede decir así, del método de ETS, pues no hay método perfecto, es que es una respiración potencial, es un índice, nos está diciendo la capacidad máxima, nos dice realmente cómo están respirando los organismos en ese momento. Es por eso que en algunos momentos es indispensable saber el in vivo, lo que realmente están respirando los organismos en el medio. Entonces Bumstead en el 2000, tratando de resolver este inconveniente, decidió pensar, bueno, vamos a aprovechar el sistema de transporte de electrones, que es el que regula la respiración, y vamos a medir la respiración in vivo, añadiendo una aceptora artificial de electrones, pero sin añadir sustratos, que es lo que vamos a ver acá en medio de método de introducción. Cogimos misidáceos, y la comparación básica es esta. Ambos tienen INT como aceptor artificial de electrones. Como les decía, este no añade sustratos, él de hecho le llama el método de los sustratos cero. Por ser un método enzimático, añadimos los sustratos para asegurar la especificidad de la reacción. Se hacen incubaciones de 60 minutos, mientras que nosotros, por la forma en que medimos la reacción, la hacemos por 20 minutos, inclusive menos. Nosotros solemos hacerlo entre 10 y 8 minutos. Y esto tiene implicaciones.
primero, 60 minutos es un tiempo muy largo. Y segundo, cuando hacemos las mediciones con punto final, tiene un problema, que es que recuerden que para medir el potencial máximo tenemos que coger la parte lineal de la reacción. Si tenemos tiempos muy largos y solo el punto final, corremos el riesgo que los sustratos se agoten, entonces la reacción va a disminuir. Y si cogemos el punto final en ese nivel, cuando hacemos la extrapolación estamos subestimando la velocidad. Mientras que con la cinética uno siempre está viendo cómo es la reacción, está viendo cómo se comporta la reacción. También se hacen incubaciones a 40 grados y no tiene ningún tipo de corrección. Mientras nosotros hacemos las incubaciones a la temperatura in situ en que fueron capturadas las muestras, y si hay algún tipo de variación se hace la corrección por la ecuación de Arrhenius. También queríamos saber cuál es la capacidad reductora de algunas sustancias intracelulares en la actividad ETS. Entonces, típicamente tenemos el aceptor artificial de electrones, los sustratos que dan la especificidad y las muestras que le aportan el sistema enzimático a la reacción. Pero ahora queremos ver es la capacidad reductora de algunas sustancias que están presentes en la célula con el INT, sin ningún tipo de sustrato, sin ningún tipo de actividad enzimática, de aparato enzimático. Entonces probamos a diferentes concentraciones la cisteína, el ácido ascórbico, fenol, glucosa, glutatión y vitamina B12. Y esto es lo que obtenemos. Cualquier persona que está buscando un resultado enzimológico y ve esto, estaría maravillado. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre la concentración y la velocidad de reacción. Pero tenemos que recordar que es una reacción no enzimática, lo que estamos viendo acá. Es una reacción química directa. Y si vemos las velocidades con todas las sustancias que probamos, encontramos esto. Para el ácido ascórbico, tiene un poder reductor muy grande sobre el INT. Acá están las tasas. En la cisteína y el glutatión también tuvieron un poder reductor sobre el INT. El fenol y la glucosa no encontramos ningún tipo de reacción. Con la vitamina B12 tuvimos un inconveniente, es que su pico de absorbancia en el espectrofotómetro es muy similar al del INT, que está alrededor de los 490. Entonces no pudimos determinar si tiene un poder reductor o no. Por los resultados que yo vi, no lo podemos descartar del todo. También recordar que el INT es una sustancia que se ha empleado históricamente en muchos estudios, que muchos de ellos no tienen nada que ver con la respiración celular. No es un aceptor de electrones específico para esta reacción. Por eso hay que asegurar su especificidad en las reacciones. Y bueno, ¿qué pasa cuando comparamos los métodos sobre muestras biológicas? Recordamos que esto es un ensayo con misidáceos y esto es lo que vemos. Acá estamos viendo la actividad, el potencial respiratorio con el método enzimático, añadiendo los sustratos. Y vemos esto, una clara relación de la biomasa con el potencial de respiración. Y esto tiene un sentido, ya que la biomasa contiene las mitocondrias. Entonces, a más biomasa, más mitocondrias, pues más señal. Y lo que estamos viendo acá abajo es el blanco de nuestro método, que hacemos en todos los ensayos. ¿Y cómo es el blanco? Es añadir la muestra con el INT, con el aceptor artificial de electrones, sin sustratos. Y vemos esto, prácticamente una línea, nada que ver con la alta señal que obtenemos cuando hay sustratos presentes. Pero si hacemos un zoom a esta región, vemos esto. Esta misma parte es esta gráfica. Y esto es lo que obtenemos. Los triángulos es el blanco de nuestro método y los puntos negros es la actividad enzimática o ETS que se trata de reportar sin sustratos, donde vemos que claramente no hay ningún tipo de relación con la biomasa, el nivel de señal es el mismo que con nuestro blanco. ¿Qué nos está indicando esto? Primero, que la no adición de sustratos no garantiza la especificidad de la reacción, no es un método enzimático. Y segundo, que solo estamos midiendo la capacidad reductora del material celular que tiene la muestra. Por eso hay que tener cuidado en el establecimiento de los parámetros de los métodos. Entonces, con el ánimo de seguir mejorando el método del ETS, que desde que fue desarrollado en los 70 ha tenido poca variación. Por eso quisimos ir un poco más allá y mejorar el método. Entonces, como les decía inicialmente, las regiones oceánicas como el mar abierto y las regiones profundas son más del 80% del ecosistema oceánico. Los organismos que están allí presentes tienen densidades muy bajas, entonces para obtener señales es necesario concentrarlas, ya sea filtrando agua o por medio de redes. El método ETS, con las características que tenemos, características que tenemos ahora, es necesario filtrar entre 5 a 20 litros.
que los que hemos participado en estudios multidisciplinarios y todo eso, sabemos que siempre hay una disputa por la cantidad de muestra que tenemos acceso. Y sabemos que, por ejemplo, filtrar 20 litros es mucha cantidad de agua para una campaña o para un estudio. Entonces, que decidimos aportar un poco a esto. ¿Y cómo se hace? Aumentando la sensibilidad del método. Entonces, quisimos probar una aceptora artificial de electrones que fuera fluorescente. La fluorescencia tiene una ventaja, que es entre 10 a 100 veces más sensible que el espectrofotométrico. ¿Pero qué es la fluorescencia? La fluorescencia es la excitación de una partícula, en este caso a una longitud de luz dada. La partícula se excita y en ese paso de su fase de excitación a la basal emite menos energía, pero produciendo otra longitud de onda diferente. Esto nos asegura una especificidad y sobre todo mayor sensibilidad. Entonces queremos introducir este resazurín. El resazurín se ha usado históricamente, creo que la primera vez que se usó fue en 1874 para medir la actividad de las bacterias en la leche. Desde entonces se ha usado en un sinfín de estudios, inclusive en oceanografía y biología marina, y en respiración también, más hacia fines médicos. Pero esta sustancia se ha usado más de una forma cualitativa. Además tiene la ventaja que no es tóxico, pero ha sido más cualitativa. La añaden al medio y si vira de color, asumen que hay una actividad asociada a la respiración. Pero esta es la primera vez que se va a usar esta sustancia con fines cuantitativos y para determinar cuáles son los mecanismos que regulan esa respiración. Pero bien, esto no es simplemente coger esta sustancia, añadirla a las muestras y medir qué pasa. Tenemos que seguir unos pasos para establecer los óptimos y hacer un método consistente y robusto. Entonces, para arrancar, esta es una parte muy metodológica, pero bueno, necesitamos saber los picos de emisión y excitación del resolufín. Para eso hacemos un barrido entre 475 y 600 para determinar el pico de excitación, y un barrido entre 625 y 675 para determinar el pico de emisión. También hay estudios que sugieren que el oxígeno puede competir por los electrones con el resazurín. Entonces, para mirar si hay un efecto del oxígeno y evitar una subestima de la señal, añadimos cianuro a la muestra. Esto lo que va a hacer es bloquear el sistema de transporte de electrones a este punto, evitando que el oxígeno pueda conseguir los electrones, bloqueando el acceso de los electrones al oxígeno. También necesitamos saber cuál es el efecto de la fuerza iónica. La fuerza iónica en la solución puede afectar la fluorescencia de la muestra, incrementando o disminuyendo la señal. Para eso utilizamos diferentes concentraciones de cloruro de sodio. También necesitamos determinar los óptimos de tanto los sustratos como del aceptor artificial de electrones para saber que no vamos a estar limitados en ningún momento. Necesitamos también detectar la reproducibilidad del método. Para eso hacemos una curva de calibrado al resolufín y los puntos medios de estas concentraciones hacemos 12 mediciones. Con esas mediciones calculamos la varianza, la desviación estándar y la desviación estándar relativa. Necesitamos detectar el límite de detección y cuantificación del método. Para esto se utiliza el blanco, que en nuestro método es el Tris Buffer. Se le hacen 12 mediciones y a la media de esas mediciones se le suma 3 veces la desviación y nos da el límite de detección, y a la misma media se le suma 10 veces la desviación y nos va a dar el límite de cuantificación. Acá aclarar que lo intenté hacer para el método espectrofotométrico, pero a esos niveles del blanco las señales no se podían determinar, fluctuaban mucho, inclusive a valores negativos, entonces no lo pude determinar. Bien, uno de los objetivos también era determinar la cinética determinar una curva de calibrado para el ETS. Para eso necesitamos saber la cinética de la reacción, utilizando los sustratos y la diaforasa. Y acá solo mostrar que siempre que hemos trabajado con los sustratos era a nivel de saturación. Y para poder acceder a este valor necesitamos trabajar en esta zona. Por eso trabajamos con concentraciones mucho menores. Y lo que hacíamos era hacer a cada concentración de NADH la probamos con cada concentración de NADPH y viceversa. Y una vez establecidos todos estos parámetros y saber que eran correctos y podíamos utilizarlos, procedíamos a aplicarlos a las muestras. Entonces usamos diaforasa y una muestra de zooplancton. Esta la fraccionábamos, hacíamos 5 diluciones seriadas y procedíamos a medirlo en cada metodología. Y encontramos esto. Vale. El pico de excitación para el resolufín lo encontramos en 520 nanómetros y el de emisión en 594. Acá lo importante es ver que los picos son muy acusados. Eso nos asegura que lo que estamos midiendo es muy específico.
También, como en la reacción hay muchas otras sustancias, queremos saber si estas sustancias hacen un tipo de impedimento, nos está haciendo algún tipo de sombra o nos está aumentando la señal que queremos determinar. El Resolufin pues tiene una señal mucho menor y los picos están desfasados. Y el Tris Buffer no tiene ningún tipo de incidencia. Esto nos está asegurando es que estamos midiendo una sustancia y es el Resolufin. Bien, no encontramos ningún tipo de efecto en la fluorescencia por la fuerza iónica, por lo cual lo descartamos. Y tampoco encontramos ningún tipo de efecto por el oxígeno. El oxígeno, bajo nuestras condiciones experimentales, no está compitiendo por los electrones, por lo cual lo podemos eliminar. Entonces, estas cosas que podrían ir en la reacción, los eliminamos. Entonces, dos cosas que ya sacamos. Pusimos succinato con diaforasa y no encontramos ningún tipo de reacción. Valores de 0. Con los piridinucleótidos, por el contrario, encontramos una buena relación. El NADH superiores al NADPH. Y acá encontramos, empezamos a ver las primeras bondades de este método. Y estos son los valores que típicamente se utilizan. 1.75 para el NADH y 0.25 para el NADPH. Pero como estamos en niveles de saturación, siempre estamos a niveles de saturación, podemos bajar un poco esta concentración. Entonces para el NADH vamos a utilizar 1 milimolar y para el NADPH 0.15. Reducir estas concentraciones disminuye los costos experimentales y pues estas sustancias no es que sean muy económicas, digamos. Acá encontramos la primera bondad. Bueno, pero pensamos, bueno, la bibliografía dice que el ETS es la sumatoria de las actividades de cada sustrato. Entonces dijimos, bueno, de pronto si estando los tres presentes, hay una actividad sinérgica entre ellos. Entonces probamos el NADH y el NADPH con diaforasa y después los tres sustratos encontramos esto, que el succinato no tiene ningún tipo de actividad aditiva. Y cuando quisimos determinar la curva de calibrado para el ETS a través de la cinética, encontramos esto. Digamos, la primera sensación mía fue un poco de decepción porque no pudimos calcularlos, ¿cierto? Pero después viendo los datos más a profundidad encontramos otra cosa más sorprendente, y es que cuando están los dos sustratos presentes hay una actividad inhibitoria. Acá vemos el NADPH a concentraciones fijas y va variando la concentración de NADH de menor a mayor. Y vemos que más o menos cuando no hay NADH, pues las actividades son más o menos similares, están entre 3, 4, pero a medida que se presenta el NADH, la velocidad de reacción son las mismas, no hay un efecto sumatorio. Y esto es más dramático si volteamos la relación. Acá vemos NADH a concentraciones fijas y vamos variando la concentración de NADPH de menor a mayor. Y acá vamos viendo, cuando hay NADPH a concentraciones bajas, las velocidades fluctúan entre 4 y 7. Pero a medida que va aumentando esta concentración, bajan hasta 3. Acá estamos viendo un claro efecto inhibitorio del NADPH. Y eso nos asustaba un poco porque en teoría era la sumatoria de todo, nos daba el ETS potencial. Entonces este resultado nos lo guardamos un poco para experimentos posteriores, porque necesitábamos saber qué era lo que estaba pasando con los sustratos. Pues seguimos. La reproducibilidad, acá lo importante recordar es que las mediciones solo varían en un 4%, lo que lo hace muy efectivo a la hora de medir, y el límite de detección fue de 1.91 nanomolar de Resolufin y el límite de cuantificación fue de 3.3 nanomolar. ¿Qué significa esto? Que cualquier señal que encontramos por encima de 3.3 podemos asumir que es actividad enzimática. Y estos valores realmente son bajos para lo que se venía trabajando. Y bien, como les decía, guardamos un poco porque queríamos saber qué era lo que estaba pasando con el NADPH y encontramos lo siguiente. Acá recordarles que las barras blancas son por el método espectrofotométrico y las grises con el espectrofluorométrico, donde vemos que siempre el espectrofluorométrico es mayor al espectrofotométrico. Bien, lo primero acá para rescatar es queríamos generar una curva de calibrado de ETS, que eso no existe, para saber, cada vez que medimos el ETS, saber en qué valor nos estamos moviendo. Pero vimos que no podemos realizar esto porque cuando ponemos a reaccionar la diaforasa con la NADPH, obtenemos una señal, pero cuando lo hacemos en zooplancton, la señal es muy baja. O sea, no son equiparables, no se puede hacer una curva de calibrado por ahora con la diaforasa. Lo segundo que podemos sacar de acá es, con la diaforasa, NH tiene su señal, NADPH tiene su señal, pero cuando están juntas, otra vez hay una disminución de la señal y es proporcional a su concentración,
Acá tenemos 0,1 milimolar, la disminución es menor. Acá tenemos 0,4 micromolar, hay una inhibición pero un poco mayor. En el zooplancton encontramos un poco de lo mismo. Cuando están los dos juntos, la actividad disminuye. La teoría debería decir, si esto es lo que aporta el NADH, esta fracción que aporta el NADPH debería ir acá arriba. O sea, el total debería estar alrededor de esto. Pero encontramos todo lo contrario, esto se inhibe. También es de esperar en el zooplancton que el NADH aporte, bueno, algunas muestras de zooplancton, que el NADH aporte más del 80% a la actividad respiratoria. O sea, es normal poder encontrar esto. Pero bueno, ahora necesitamos saber si los dos métodos son comparables, saber si estamos midiendo lo mismo y poder aplicar el método nuevo. Con la diaforasa, acá vemos cuál es la relación entre la concentración de diaforasa y la señal, con el método espectrofluorométrico y acá con el método espectrofotométrico. Y hay una diferencia significativa acá entre las señales. Y esto se puede explicar por lo que vimos anteriormente. La diaforasa puede estar midiendo el potencial redox de la reducción. Pero si vamos a las muestras biológicas, que es lo que nos interesa, acá tenemos muestras de misidáceos, estamos viendo que las pendientes son exactamente iguales entre los dos métodos. Recordamos acá, este es el método espectrofluorométrico y este es el espectrofotométrico. Y la diferencia entre las pendientes es de solo 1.1. ¿Qué nos dice eso? Estamos midiendo ETS. Lo que estamos midiendo es la misma actividad. Y no solo eso, sino que el método espectrofotométrico a concentraciones bajas de proteína empieza a perder sensibilidad, mientras que el fluorométrico, acá tenemos más juego, lo que indica que es mucho más sensible. Pero acá también había un problema. Primero la emoción de saber, bueno, si estoy midiendo ETS con el método nuevo, pero estamos al tanto que no tiene sentido que a una misma biomasa estemos encontrando diferentes valores de respiración. Y eso puede tener una explicación en esto. El INT capta los electrones a este nivel del sistema de transporte de electrones, mientras que el resazurín capta los electrones justo antes del oxígeno. Entonces algo está pasando acá que nos está aumentando este valor. ¿Qué es? No sabemos todavía, pero esto ya es un indicio que algo pasa. ¿No? Esto de pronto no es tan fijo, hay otra vía, no sabemos. Algo pasa en la mitad. Pero lo que sí es seguro es que estamos midiendo esa potencial respiratoria. Entonces, una vez tenemos todo esto, ya sabemos que el método funciona, tenemos que llevarlo, digamos, a la práctica. Entonces, acá para recordar, bueno, el ETS está presente en los tres dominios, pero esta diversidad también se aplica a esa diversidad fisiológica, y se podría esperar que esta diversidad, que los mismos organismos a diferentes condiciones cambien su reacción. Entonces, utilizamos estos organismos, Artemia, el Misidacio leptomyces lingura, un estado temprano de Hippocampus gutulatus, una larva de Sphaerops aurata, un juvenil de Aliotis tuberculata y un estado pequeño de Mytilus. También tuvimos la oportunidad de participar en el programa BioAcid y pudimos tomar aguas de la bahía de Taliarte entre 0 y 600 metros. Filtramos 5 litros y se preservaron las muestras para su posterior análisis en laboratorio. Bien, para evitar una posible variación cuando se toman submuestras de la muestra, utilizamos la misma muestra, la homogenizamos y la fraccionamos en dos. Una parte para el método espectrofluorométrico y otra parte para el método espectrofotométrico. A su vez, esta muestra la subdividimos para mirar el efecto de los sustratos, ver cuál es el aporte del NADH y cuando están los tres sustratos presentes en cada método. Bueno, encontramos esto. Acá vemos en las barras blancas la actividad con espectrofluorométrica y en las negras la espectrofotométrica, y comparamos cuál es el aporte de cada condición de sustratos. Con el misidáceo encontramos que el NADH tiene una ligera un ligero aporte mayor con solo NADH que con los tres sustratos, y esa misma tendencia se ve con el método espectrofotométrico. Con Artemia, un poco de lo mismo, aunque la diferencia es un poco menor. Con la larva de dorada, vemos acá la primera gran diferencia, que con el NADH obtenemos una señal mucho mayor que con los tres sustratos presentes. Acá la diferencia no es tan evidente, pero también encontramos lo mismo. Y siempre viendo que la señal espectrofluorométrica es mayor a la espectrofotométrica. Con el caballito, con el hipocampus, este fue el único organismo que nos dio al revés. Cuando están los tres sustratos presentes, la actividad es mayor que con el solo NADH.
Acá la relación es diferente con el espectrofotométrico, pero se alcanza a ver la diferencia. Con el mitilos encontramos que no hay que el aporte de los sustratos no es evidente. O sea, mejor dicho, el NADH si está solo o están todos juntos, no hay una gran diferencia. En el haliotis encontramos este gran pico, que hay un mayor aporte del NADH. Yo lo atribuyo, es que como este organismo ya era relativamente grande y se alimenta ramoneando las piedras, y cuando lo homogenicé se puso verde, entonces yo dije, no, eso estaba lleno también de su alimento. Entonces acá no estamos solo midiendo el haliotis, sino el haliotis más lo que estaba consumiendo, lo que había consumido. Ahora vemos cuáles son los resultados de las muestras ambientales, ¿vale? Acá estamos viendo solo los resultados del método espectrofotométrico, donde vemos que en ambas condiciones de sustrato siguen la misma tendencia, pero siempre la señal fue más alta cuando el NADH estaba por sí mismo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si ponemos esta al lado de la espectrofluorométrica? Vemos esto. La gráfica que estamos viendo antes es esta región. Y vemos que el método espectrofluorométrico es hasta 10 veces mayor que el espectrofotométrico, como lo habíamos visto anteriormente. Pero no solo esto es lo interesante acá es ver que dependiendo de la profundidad, la relación es diferente. Por ejemplo, a 200 metros es indiferente el estado de los sustratos, si es NADH por sí mismo o la sumatoria de los tres. A 300 o 400 metros, la actividad es más alta cuando el NADH está presente, está por sí mismo. Pero, por ejemplo, en las dos últimas, la actividad es más alta cuando están los tres sustratos juntos. Entonces uno decía, ¿qué puede estar pasando acá? Y lo que podemos atribuir es que acá hay un cambio en la comunidad. ¿Por qué? La bibliografía está documentado que, dependiendo de los organismos y las condiciones, hay organismos que solo tiran de NADH para su respiración. Hay otros que se utilizan solo NADPH para su respiración. Hay organismos que utilizan NADH y una porción más pequeña de NADPH. Hay organismos que tienen NADH y NADPH y según el estado fisiológico tira de uno o tira de otro. ¿Vale? Entonces lo que nos está indicando esto es que puede haber un viraje de esa comunidad. Y eso lo podemos determinar más o menos así. Entonces sugerimos utilizar un índice de NADH, los buffer sustratos, o sea, los tres sustratos, y lo que nos está indicando es lo siguiente. Los organismos la relación que está menor a 1, nos está diciendo que los organismos tiran más de los tres sustratos o solo del NADPH. Si están cercanos a 1, o tira de NADH o NADPH o es invariable. Si es mayor a 1, está diciendo que esos organismos utilizan solo NADPH. Y eso va un poco conectado a lo que les decía al inicio de la diversidad. Diferentes organismos a las mismas condiciones ambientales pueden reaccionar de forma diferente o pueden responder diferente a su ambiente. ¿Qué se me llama? Nada más, una vez más recordarles acá la diferencia entre las dos señales, que varía entre una relación 1 a 1, entre el espectrofotométrico y el espectrofluorométrico, hasta una relación de 12. O sea, con el método espectrofluorométrico, a biomasas más pequeñas estamos obteniendo más señal y estamos aprovechando más las condiciones del medio, entendiendo un poco mejor qué es lo que está pasando. Ya con permiso del tribunal paso a leer las conclusiones. Vale. Los valores específicos para respiración y respiración potencial en la Gran Bahía Australiana fueron de 1.23, más o menos 0.6, y 1.97, más o menos 0.5 micromoles de oxígeno hora miligramo, respectivamente. En el sur del Océano Índico fueron de 1.41, más o menos 0.65, y 1.77, más o menos 0.6 micromoles de oxígeno hora miligramo, respectivamente. Y durante travesía del Atlántico de 0.94, más o menos 0.69, y 1.54, más o menos 1.02 micromoles de oxígeno hora miligramo, respectivamente. No se encontraron diferencia entre ninguna de las regiones. A pesar de la variabilidad de los datos, el coeficiente de 0.75 de la ley de Kleiber, que establece una relación exponencial entre la respiración potencial y la respiración con la biomasa y la relación RTS, demuestran que la comunidad de zooplancton de las tres regiones muestreadas se encuentran en condiciones fisiológicas óptimas. No parece haber un efecto de la inhibición y del comportamiento metabólico del zooplancton obtenido en el Océano Índico y el Océano Atlántico, lo que podría sugerir una adaptación a las condiciones oligotróficas del medio ambiente
o bien que 24 horas de inanición no fueron tiempo suficiente para ver cualquier efecto de la disminución de la respiración. La correspondencia entre el logaritmo de R y logaritmo de B y logaritmo de respiración potencial y logaritmo de B, biomasa, muestra una relación con más tendencia hacia la isometría que a la alometría. 3 de los 6 compuestos bioquímicos intracelulares probados, glutatión, cisteína y ácido ascórbico, reaccionaron no enzimáticamente con el INT. La señal de producción de formazán en la ausencia de sustratos específicos es menor en un factor de 10 que la señal de la producción de formazán utilizando la metodología empleada por Owen Simkin en 1975 para el zooplancton, método basado en la adición de sustratos al ensayo ETS. El ensayo de Bumstead 2000 mide la capacidad natural de la muestra de zooplancton para reducir el INT. No está midiendo la respiración potencial o la actividad ETS. El método espectrofluorométrico es robusto y totalmente comparable con el clásico, con la ventaja de que es más sensible inclusive a bajas biomasas y potencialmente más económico. La señal del método espectrofluorométrico fue siempre mayor que la del método espectrofotométrico, llegando a presentar diferencias de un orden de magnitud. Se determinó que el límite de detección y cuantificación del método espectrofluorométrico, que fue de 1.91 y 3.33 nanomolar, respectivamente, así como la reproducibilidad del 96%. Para el método espectrofotométrico no pudo determinarse. El NADPH tiene una baja contribución a la señal ETS en muestras de misidáceos. En presencia de NADH, el NADPH y o succinato parecen no tener ninguna contribución a la totalidad de la señal de ETS, presentando inclusive un efecto inhibidor en algunas muestras u organismos. En la reacción con la diaforasa, el succinato no sirve como un donante de electrones, ni tiene un efecto sinérgico cuando se añade con los otros dos piridinonucleóticos. La reducción de la diaforasa y la reducción del ETS por el risazurin son reacciones diferentes, lo que imposibilita la utilización a la diaforasa en la calibración de la actividad ETS. La relación NADH-NADPH puede dar una idea del tipo de metabolismo que presentan los organismos, y el oxígeno no inhibe la reducción del risazurin. Por último, dar las gracias a las diferentes entidades que permitieron hacer este trabajo, en especial a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias por darme una beca de investigación, y también agradecer a la familia, sobre todo a mis padres que han dado todo porque yo esté acá, a toda la familia que a pesar de que estuvo lejos de mí siempre estuvieron ahí para apoyarme, a los amigos, a la nueva familia que es en España que estuvieron siempre apoyándome, y pues al núcleo investigador acá, a Ted, a Maya, mis directores, por todo su tiempo y ayuda, a Ico por soportarme tanta sobadera, a Maite, a Igor y a Natalia que me aguantaron la última fase y fueron un apoyo importante, y a todo el grupo del B201 que todos me ayudaron a que lograra todo esto, y nada, pues que hice una nueva familia Abrimos el tiempo de discusión y debate con los miembros del tribunal, y tiene la palabra en primer lugar la secretaria de la doctora Federico, en primer lugar, yo quería felicitarte tanto por el documento que nos has presentado como por la exposición, y agradecer a los directores que me hayan invitado a formar parte de este tribunal. La tesis, la verdad es que me ha parecido muy bien estructurada, muy clara en la presentación, y sobre todo me ha gustado porque aborda al menos dos, entiendo yo, cuestiones relevantes, ¿no? Una, la que se refiere a la utilización de sustratos en la controversia, digamos, con el método de Bumstead, y la otra, la aplicación de la fluorimetría al estudio en muestras de agua, que siempre es muy costoso, ¿no? Y muy laborioso, que puede significar un avance desde mi punto de vista muy importante. Por lo tanto, creo que, digamos, en cuanto a lo que se pretende de una tesis doctoral de innovación o de relevancia en el sentido de aportar nuevos conocimientos, me parece que está muy conseguible. En ese sentido, creo que el trabajo que ha realizado pues, es
muy importante, ¿no? Y tan importante como que ya nos ha dejado a los miembros de la de nuestra clásica pregunta, que es de qué vas a hacer, qué continuidad tiene esto en el futuro, porque ya tú lo planteas aquí, sí. Ya las opciones, digamos, sí. de la tesis, ¿no? Y bueno, en ese sentido quería preguntarte qué crees tú que es más relevante, si seguir el método espectroperimétrico, dedicarle, digamos, ahora toda la atención quizá debería ir, no ya tú, quizá otro, evidentemente otras nuevas tesis, otros investigadores, ir por ese camino, ¿es lo que te parece más relevante o más necesario? Pues, a ver, el método espectroperimétrico nos abre un nuevo abanico, ¿no? Tener más sensibilidad, poder acceder a mirar qué es el metabolismo de los organismos. Pero, digamos, el paso siguiente es saber qué es lo que está pasando en el sistema de transporte de electrones, porque estamos obteniendo diferentes señales. Entonces, hablábamos que lo ideal sería trabajar con inhibidores y ver qué es lo que está pasando en cada fracción del ETS, por qué está apareciendo esa diferencia, y ver si es que están dando una nueva entrada de electrones por otro lado, o qué, para saber por qué estamos obteniendo mayores valores. Y ahí sí poder posteriormente seguir con el método, ¿no? Para poder decir, bueno, si estamos midiendo y la relación entre el ETS clásico y esta y hacer un factor de corrección, o es que el ETS clásico está subestimando, saber qué es lo que está pasando realmente en ese sistema de transporte de electrones. Y digamos que para mí sería lo más importante. Y lo otro es, digamos que desde el principio, pues, no sé si me se acuerda, yo quería, cuando llegué, como yo venía del mundo de la biología marina, yo quería hacer ETS a cada bichito, porque a mí me pone un poco nervioso decir, todos los organismos juntos los homogenizamos y nos sale un valor, cuando cada organismo está respondiendo diferente. Y es también hacer como una especie de base de datos de los organismos más importantes, cómo están respondiendo al medio a través de la respiración. Vemos que pues, a modo grosso es eso. Y seguir aumentando la sensibilidad del método pues nos permitiría eso, tener menos cantidad de material que usar, y nos facilitaría mucho la medición. Y digamos, mi sueño, yo le comentaba a Ted, es de pronto no estamos tan lejos de medir la respiración real con los métodos nuevos que tenemos, ¿no? Hay más sensibilidad, hay más tecnología, de pronto no estamos tan lejos de eso. O sea, el camino, digamos, del futuro es ese, ¿no? Acercarse a la medición real de la respiración. Pues lo ideal, sería lo ideal, claro. Que es muy complejo y sí, claro, tiene muchas variables, ¿no? Entonces, claro, eso dificultaría mucho. Y el método, los todos, por ejemplo, que tú comentas aquí, también iría un poco en la línea de, en esa misma línea. de afinar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y con respecto a la innovación, ¿no? Digamos, y con respecto a la, digamos, controversia metodológica con el método de Banstedt, quería saber también tu opinión al respecto. Digamos, yo decía que pues, Banstedt, cuando trató de introducir esto, obró de buena fe, ¿no? Queremos ¿qué es eso? Todos queremos saber la respiración real de los organismos, no tener que aplicar factores ni nada, ¿cierto? Nos evitamos un paso. Pero hay que tener un buen conocimiento de todo ese mecanismo bioquímico que regula las actividades fisiológicas. Digamos que pues, para nosotros es claro que eso no está midiendo nada. Y desafortunadamente eso ya está publicado y mucha gente ha cogido esa idea exacto, ha cogido esa idea y ha seguido con ello. Está perdiendo el tiempo realmente, y dinero y recursos. Entonces, pues, ¿cuál es mi opinión? No, pues digamos que acortar el camino o el atajo no siempre, exacto, digamos que esa sería la enseñanza, ¿no? El atajo no siempre nos lleva a buen fin, ¿no? Exacto. A veces sí, pero otras veces de todas formas. ¿Tú crees que hay otras controversias con respecto al método ITS que todavía habría que solventar? Sí, pues lo mismo que te está diciendo ahí, ¿no? Estamos midiendo lo que pasó con el método espectrofluorométrico. Estamos midiendo el mismo ITS pero con diferentes señales. Algo está pasando ahí. Tal vez no conocemos bien al detalle qué pasa ahí. Ahora, pues como hay más tecnología, más experiencia, podemos ir un poco más allá y poder hacer determinaciones más precisas.
y a cada, por ejemplo, cada tipo de organismos. Entonces, pues, jamás por ese lado, ¿no? Campo ahí para jugar con el ETS hay mucho todavía. Bueno, yo solo ya por último quería, con respecto al documento en sí, que en fin, se nota procedencia y una inclinación a poner comas más de la cuenta que dificultan un poco la lectura de eso es, yo quiero insistir, eso es un problema por el inglés. Cuando se escribe en castellano se ponen las comas como se ponen en el inglés y entonces no hay quien lea esto. Vale. Las comas en castellano es para que si tú quitas lo que está entre comas, la frase tenga que seguir teniendo sentido. En el momento en que usas comas así, y otra coma aquí, y entonces tengo que reconocerte que eso es como una pequeñita vale. Lo fundamental ya lo hemos hablado, pero es una pequeñita pega que dificulta un poco la lectura. Por otro lado, como todo lo vas a publicar en inglés, pues vamos, lo que te digo es simplemente al efecto de leerlo, ¿no? De tratar de leerlo con eso. Y bueno, pequeños errores que son los siempre repeticiones, que se te escapa una referencia hasta 2 veces, pero eso, como vamos haciendo todo por partes, cuando lo reunimos es inevitable que siempre, y que 4 ojos ven más que 2, y que 6 más que 4, y así. Entonces, cuanto más veces lo miren, siempre vas a encontrar alguna pequeña tontería que se sepa. Pero de resto, yo pues te felicito de nuevo por la tesis, por el trabajo realizado. Una cosa que te quería preguntar, ¿tú mareas? Soy una moneda al aire. Como puedo no sentir nada, puedo irme muriendo. Todo eso, porque sí, el más largo. Sí. Pues así como me va anecdótico, me mareé saliendo de puerto. Ya el resto ya, pues, sí, o me muero ya o aguanto esto. Es meritorio, yo creo que es meritorio, algunos mareamos más que otros, pero es meritorio todo el trabajo a bordo de los barcos que han llevado, ¿no? Y que yo creo que también habría que valorar, ¿no? Y que poder resaltar. Muy bien, muchas gracias. Doctor González González. Bueno, Fe, lo primero que de nada, lo mismo que Susi, pues dar las felicidades a la familia, al grupo de investigación, a los directores, pero sobre todo a ti, primero que nada, porque creo que hoy es tu momento y hay que felicitarte a ti por el trabajo que has realizado en los últimos 4 años. Sobre todo porque, y es una lucha que yo llevo algún tiempo también ya, desde que estoy fuera, y es que la oceanografía y los grandes proyectos ahora solo quieren vivir de campañas oceanográficas, y creo que la parte experimental es importante, porque en oceanografía puedes describir el proceso, pero explicar el proceso lo tienes que hacer en un laboratorio, y hace falta gente como tú que se siente en un laboratorio, cierre la puerta y se quede dentro, y eso creo que merece todas las felicitaciones. Por otro lado, en la tesis además hay una cosa que me gusta mucho, y es que usa referencias de 1937 y 1958, y creo que eso también es de agradecer, porque a veces nos olvidamos, yo el primero, de los que fueron el origen de la ciencia que hoy hacemos, y siempre damos el mérito a los que han publicado después basándose en esos principios, y creo que hay que respetar a cada uno lo suyo, y creo que ellos también lo agradecerían. La tesis en sí me parece una tesis súper compleja, porque medir respiración creo que es uno de los temas más complejos. Yo trabajo en metales traza, tú lo sabes, y trabajo con microorganismos marinos, y todo proceso en el que está involucrado un microorganismo está influenciado por las condiciones de estrés a las que esté sometido, y esas condiciones van a cambiar todo el resultado que podamos tener. Así que creo que es un tema bastante complejo, y creo que la tesis lo defiende bastante bien. Creo que hay una base experimental sólida, una base teórica sólida, y además datos de campo que has recogido en todas las campañas. Y ya si te mareas, mejor que... En cuanto a algunos fallos que hay en la tesis, tipográficos y demás, yo no voy a entrar, lo tengo todo anotado, te lo doy y ya lo puedes corregir.
Primero, ¿qué me gusta de la tesis? Pues te voy a decir primero lo que me gusta y luego, más que preguntas, lo que vamos a hacer es un poco intercambiar opinión. Es que has ido un paso más allá. Normalmente lo que hacen los grupos de investigación es coger un método que ya está, aplicarlo, sacar datos, porque es lo que manda el negocio ahora, publicar, publicar y publicar. Y tú lo que has hecho es algo más. Has cogido un método y has cuestionado por qué, has mejorado el método poniendo otro método, y creo que eso es interesante porque además cada mililitro de agua que se ahorren en una campaña, tú lo sabes, es bienvenido, porque hay otros que se pelean por ese mililitro. Y pasar de 20 litros a 5 litros ya no es solo un mililitro, ya hablamos de 15 litros de diferencia. Eso va a cambiar que en vez de usar un cast, en vez de usar 2, a lo mejor usas 1, y en vez de 4, 3. Y eso ya no es solo el volumen, son las horas de muestreo. Sigo leyendo por aquí. En cuanto a algunas preguntas, bueno, del capítulo 3, creo que las preguntas sobrarán porque el capítulo 3 está publicado y ya ese capítulo lo han revisado 3 revisores que son expertos en el tema y lo único que puedo subir son algunas dudas. Pero a mí como consulta principal, la tengo por aquí, es el efecto de la fuerza iónica. Porque lo haces con diferentes disoluciones de cloruro de sodio. Y lo que quiero saber es si has tamponado esas disoluciones de cloruro de sodio. Sí, todas las soluciones que nosotros usamos ahí, usamos buffer trees a 0.1 molar. Siempre, todos los tratamientos están tamponados. Vale, porque eso es importante porque también pones que la reacción es dependiente del pH y si no lo tamponas, al añadir los reactivos cambias el pH fácilmente, sobre todo las fuerzas iónicas bajas de 0,1. Pero bueno, la duda iba por ahí, si lo habías tamponado o no, porque eso podría explicar la dispersión de los datos. Si ya me dices que sí, pues la dispersión es por otro motivo. Tengo más por aquí. El efecto de la vitamina B12, en el texto pones que no era concluyente, porque no lo podías medir, por los picos que tiene el pico de absorbancia uno cerca del otro. Eso lo puedes corregir. Si puedes medir, no sé si en el sistema que tienes puedes guardar todo el espectro. Y si puedes guardar todo el espectro, midiendo la absorbancia del reactivo solo, en las 2 longitudes de ondas que quieras medir, de los 2 reactivos, y luego la combinación, aplicando la ley de Levir y modificándola, lo puedes aplicar, lo puedes corregir. Y así puedes sacar el efecto real que tiene ese reactivo aunque tenga el otro pico cerca. Eso es una idea que, bueno, a lo mejor te interesa y lo puedes aplicar luego y vas a publicarlo. Sobre todo te animo a que los capítulos que están sin publicar los apliques, los publiques, porque creo que has abierto la caja de Pandora. Y creo que a partir de ahora, pues todos los que miden respiración pueden usar ese método y te pueden citar además. Y creo que es un método que puede ser un método de referencia si ajustas todos los parámetros que te faltan por ajustar. Tengo una duda más por aquí. Los resultados que muestras en el capítulo, te digo ya, 5, muestra los resultados del succinato deshidrogenasa y en la artemia salina. ¿Vale? En el paper de Dr. Packard y Taylor del 68 muestran que tiene una tendencia diferente. ¿A qué se puede ver ese cambio de tendencia? No, a ver, acá digamos que como en el afán de poder hacer una curva de calibrado del ETS, ¿cierto? Lo que pasa es que la diaforasa solo actúa sobre los piridinucleótidos, ¿vale? Sobre NH y NPH, no actúa sobre los succinatos, por eso no encontramos ningún tipo de actividad ahí. Ahí lo correcto sería trabajar con succinato deshidrogenasa para mirar esa actividad. Tal vez es por eso que no hace una diferencia. Por el resto tengo alguna observación, pero que te la pasaré solo porque a lo mejor creo que te pueden mejorar y te pueden ayudar a publicar eso. Sobre todo desde la parte experimental, pero creo que son cosas simplemente sencillas de hacer en el laboratorio, pero que luego los revisores probablemente te lo vayan a pedir. Por el resto, reiterar mi felicitación a ti, a tu familia, al grupo de investigación. Gracias. Animarte a que publiques eso y sobre todo animarte a que sigas en la parte experimental también, si puede ser, porque creo que lo van a agradecer luego los oceanógrafos que se van al barco. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Molina. Muchas gracias.
Bueno, pues primero que nada, pues quisiera felicitarte, felicitación que hago extensiva también a tus directores, porque la verdad que me ha parecido un trabajo tremendamente completo. Quiero resaltar que se combinan, como tú bien has explicado en tu presentación, la parte de trabajo en el mar, que es importante, pero el trabajo de laboratorio también, y cómo has conseguido ahí un equilibrio que creo que resulta muy interesante. También tengo que agradecer mi presencia en este tribunal, porque la verdad que me ha ayudado pues a conocer más este método, que había trabajado puntualmente en él, pero realmente creo que ahora lo conozco mucho mejor y tengo que agradecértelo. Ha habido una cosa que me ha gustado muchísimo en la introducción, que hace todo un histórico del método, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mejorando, y creo que eso es súper interesante, porque además creo que da pie perfectamente a lo que tú has hecho, que realmente partir de algo que ya estaba y bueno, y mejorarlo, porque creo que realmente lo más importante del trabajo es que las conclusiones están perfectamente claras y definidas. Yo creo que bueno, que evidentemente ahora se va a seguir un poco otro camino, que hay algunas cosas que pueden ser mejorables seguramente, que así, pero creo que pones una piedra angular de lo que va a ser el camino. Eso me ha gustado mucho también. Por no hablar de la presentación, la verdad que la presentación me ha gustado muchísimo, y quizás es algo que te propondría que a lo mejor hubieras añadido al documento. Creo que todo lo didáctico y los esquemas que han aparecido de la metodología que han aparecido en la presentación, quizás lo he hecho un poquito en falta en el documento, ¿no? Creo que hubiera hecho más la lectura quizás un poco más amena y más sencillo. Creo que es una pena que no estén incluidos, al igual que un tema que me preocupaba también en lo que es el formato del documento, que es precisamente el que no hay una metodología general, que aquí sí la has puesto en la presentación. Creo que una metodología general que hubiera agrupado de los diferentes capítulos también hubiera hecho la lectura más fácil. La verdad que para lo que me ha gustado tu trabajo, quizás el documento es lo que yo hubiera un poco cambiado de otra manera. El hecho de que hay cosas muy buenas, lo que te he dicho, la introducción histórica, las conclusiones, las líneas de continuidad, eso me ha gustado mucho también. Creo que es importante, porque creo que da una idea de lo claro que tiene el trabajo, lo cual me gusta mucho, pero quizá el orden es lo que yo a lo mejor no lo hubiera puesto igual. El hecho de que los resúmenes de los resultados aparezcan al principio y no en cada uno de los capítulos, bueno, creo que eso dificulta un poco. Uno tiene duda de cuál ha sido publicado o no, lo encuentras al final. A lo mejor yo lo hubiera puesto el formato de otra manera, pero bueno, de eso creo que son un poco puntualizaciones, pero creo que eso no resta realmente a lo que es la calidad del trabajo, que bueno, que en eso estoy perfectamente de acuerdo y por ello te felicito. Pero seguro que si hiciste una presentación tan didáctica, a lo mejor eso lo pudiera en alguna manera haber aplicado al documento. En fin, bueno, ya pasando un poquito lo que es a alguna pregunta. Veo, por ejemplo, también lo ha apuntado el doctor que me ha precedido en el tribunal, la alta dispersión de los datos. Yo también pensaba, digo, será probablemente por un tema de pH, pero bueno, parece que al estar tamponado, pues bueno, va a ser realmente este el efecto. ¿Crees que realmente esta alta dispersión de los datos podría afectar en algún modo a la respiración? ¿A qué cree que se debe? Las dispersiones son bastante altas. No, mira, lo que pasa es que obtener datos metabológicos en el océano, en cualquier tipo de muestreos es muy difícil, por lo que te decía. Son muy susceptibles al cambio, ¿vale? Y sobre todo, por ejemplo, si estás en un barco, tú los estás manipulando, los estás moviendo, tratas de hacer la mejor forma para acercarte a la verdadera respiración in situ. Y hay diferentes organismos en diferentes estados fisiológicos, todo eso. Y la misma puesta a punto del equipo y todo eso es difícil, y eso te lleva a que la dispersión sea alta. Es muy difícil realmente hacer ese tipo de mediciones de calidad, pero tú no puedes controlar eso, porque si tú comparas el mismo trabajo cuando son organismos de cultivo, por ejemplo el misidáceo, tú ves que se ajustan mucho más la respiración. Eso es lo que iba a decir a continuación. Entonces, claro, las muestras ambientales en campo y eso es muy difícil hacer buenas mediciones. Claro, yo creo que estoy de acuerdo contigo, que básicamente es un tema de manejo de los organismos. Pero bueno, igual que la metodología de laboratorio puede mejorarse, la metodología, yo que me dedico a acuicultura, uno de los trabajos fundamentales que hacemos es la mejora de la metodología de manejo. O sea, que es algo que también se puede hacer, creo que es posible y que bueno, que ayudaría probablemente más. También el tema, no lo has nombrado, pero quizás el hecho de que sean
mixtos, porque estos grupos por distintos tamaños realmente son grupos mixtos de distintos organismos pues, con distintos niveles tróficos, supongo, seguramente, y bueno, y esto en alguna manera no afectaría también a su respiración. ¿Hay alguna relación entre los niveles tróficos que ocupan los animales y la respiración, o la respiración potencial de los mismos? Eso es lo que, sí, eso es lo que te decía al principio, que a veces cogemos toda la biomasa y le sacamos el valor de respiración y asumimos que todo eso respira igual. Yo creería que no. Por ejemplo, una de las cosas que yo a veces pensaba, por ejemplo, la larva de la dorada. Me encantaría, por ejemplo, es coger la dorada y mirar la LTS en el músculo, mirar la LTS en el hígado, en el corazón, y ver qué es lo que está pasando en cada uno de esos. De pronto seguramente nos dan valores totalmente diferentes. Entonces, la respuesta es seguramente sí. Cada organismo, cada nivel trófico tiene sus tasas particulares. Seguramente, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es otra historia, probablemente eso sería otra tesis. Otro tema con respecto al experimento que hace de la falta de alimento en 24 horas y con una muestra mixta. ¿No crees que, por ejemplo, aparte de que en 24 horas una muestra mixta, no podría haber, por ejemplo, depredación, por lo cual el hecho de que estuvieran sin nutrientes realmente dicen, no tiene efecto? Yo pregunto, ¿están de hecho sin alimento? Es una de las cuestiones de lo que llamamos el efecto botella, ¿no? Pero creeríamos que no. Tienen la misma talla y están formados por la misma talla. Creemos que en esas mismas tallas no habría predación sobre ellos mismos. ¿Podría pasar? Podría, pero creemos que no. Probablemente un factor importante. Bueno, y una duda que tengo, porque tú hablas de que hay unos ahorros de coste importantes, lo cual es un trabajo laboratorio importante, pero sin embargo no lo ilustra. ¿Es poco, es mucho, regular? ¿Sabrías decirme un poco al respecto? No te podría dar el coste exacto, pero, por ejemplo, una de las ventajas del Resazurin, trabajas a niveles de nanomole, ¿vale? Y la ventaja es que tú, por ejemplo, un nanomol lo metes en un litro y eso colorea un montón, y eso te sirve para muchas muestras, ¿vale? Ya te estás ahorrando un montón de dinero. ¿Cuánto? No sé, pero yo sé que así en términos generales te ahorras mucho dinero, y ya nomás estás disminuyendo las concentraciones de los sustratos, que no son nada económicos. Entonces ya de entrada, ¿cuánto? No sé, pero sí te estás ahorrando dinero. Bueno, lo último, en el capítulo final, en que hablas de varias especies, te tocó una taxónoma en el tribunal. Hay varios ya me di cuenta, sí. Hay varios errores en las especies que trata: el hipocampo, el gutulatus no es gutulatus, el hipocampo, el mitilus esperna, en fin, Artemia salina tampoco, pero bueno, no tiene importancia respecto a los valores, pero sí que a la hora, no sé, de publicarlo, que por favor sí, que revise y que coloca cada especie cómo se llama realmente. Bueno, y esto que no deja de ser un poquito anecdótico, nada más que felicitarte, porque realmente me parece un trabajo realmente muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Alejandro. Gracias. Bueno, te voy a preguntar si esto va a pasar, o sea, este documento va a pasar a colgarse a internet o... Sí, señor. Con lo cual el problema de la gráfica, de lo gráfico y todo eso, pues va a quedar resuelto. Quiero decir que si le quieres añadir esas imágenes tan bonitas, pues quedaría precioso. No sé si se pueda, como un anexo, no sé si a qué punto se pueda modificar, pero como forma de anexo, yo Después, creo que... Otra cosa que yo diría es que se puede ofrecerle a los miembros del tribunal un documento sencillo, y al mismo tiempo se le da un pendrive con todo, porque lo digo porque yo he comprendido cosas. Antes de terminarlo de decir, digo que me he pegado una buena empollación de este documento. Me ha parecido francamente, hacía mucho tiempo que yo no trabajo, o sea, yo no veía cosas de este tipo. Por tanto, bueno, ya como uno va notando aquí los ítems que va a ir refiriendo, pues el primero de todos pone enhorabuena, ¿no? Pues enhorabuena a todos, desde el que más ha currado, a los colegas que te han ayudado, a los directores
que también han trabajado lo suyo. Hombre, el método que tú innovas, el último, ¿no? El de la fluorometría o florimetría, tiene antecedentes que se remontan a 1960 y pico. Y uno de los protagonistas está por aquí cerca, no sé si... O sea que... Y luego, el método que emplea es un método antiguo, el de Owens and King, de 1975, cuando ellos introducen la mejora para conseguir que hacer la reacción quede disuelto. El tritón con el tritón. El tritón X100, que me quedé un poco así, al final no sé, lo miré, ¿no? Y bueno, entonces consigue la disolución y para que pase el rayo de luz que tiene que pasar para hacer las mediciones, ¿no? Bueno, yo quería destacar una frase, la tenía más abajo, pero bueno, que viene en la página 39 y me encantó, ya lo he comentado con algunos de por ahí cerca. Esa frase que tú pones, que dice: la respiración es lo que separa o distingue la vida de todo lo demás. Eso es una cosa que, ¿cómo decirlo? Esa idea ha podido seguramente inspirar a investigadores hace varias décadas y de países mucho más adelantados que el nuestro. Por supuesto los Estados Unidos, que están recibiendo gente de todos lados del mundo, ¿no? Y me gustó por eso, o sea, implica una filosofía. Todo lo demás es distinto a los seres que respiramos, ¿no? Y quiero destacar también, que creo que es importante, y yo en su momento lo viví, los aparatos que se manejan, la calidad del material tiene que ser de una gran calidad para poder trabajar con, vamos a ver, no siempre podemos trabajar con lo mejor, pero cuando se puede trabajar con lo mejor diseñado, lo mejor fabricado, pues es estupendo. Yo que trabajé en bacteriología, trabajo en bacteriología, aunque ahora no estoy en laboratorio, pero trabajo en bacteriología, pues empecé en donde yo estuve, en el Instituto de Ciencias del Mar. Hay una marca de reactivos que se llama DIFCO, que es la mejor del mundo, y esa la se empleaba. O sea, ¿por qué? Pues porque la reproductibilidad de cualquier disolución que tú hagas, o por ejemplo si son agares que hay que fundirlos y luego separar encima, es importantísima, ¿no? De manera que cuando yo trabajé, no quiero ser protagonista, pero lo digo esto porque nosotros los bacteriólogos, cuando hemos estado estudiando las bacterias que hay en el agua de mar, en el caso nuestro, no bacterias marinas sino bacterias terrestres, cuando queremos saber qué tipos de salmonela hay, las aislamos y las mandamos a París. Las mandamos al Instituto Pasteur, que es el centro de referencia de salmonela en todo el mundo. Sí. Porque si no, lo puedes llevar a mandar a otros sitios, pero no tienes la garantía de que el diagnóstico vaya a ser el bueno, ¿no? Después hay una frase que viene al principio de este artículo, que luego yo no la he visto desarrollada, del artículo de Owens and King, ¿no? Lo primero que dicen ellos es: la determinación de la respiración de la comunidad de zooplancton proporciona una útil indicación, o algo así, de la producción secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Y te lo pregunto. Vale, como te decía al principio con la respiración, o sea, la respiración es un proceso metabólico que tiene implicaciones en todo el metabolismo, ¿cierto? Entonces, yo no soy muy experto en esto, ¿no? Pero el proceso de respiración está relacionado con el catabolismo y el anabolismo. Entonces, pues, haciendo estos estímulos de respiración podemos saber si el organismo está
aumentando su biomasa o no. No sé si va por ese Yo lo único que, entre otras cosas, porque no sé exactamente cuando hablamos de que se está estudiando producción secundaria, yo exactamente no sé lo que se hace, si es solo el zooplancton o ya se ponen nuevos. Bueno, de hecho tú en tus experimentos has utilizado elementos ya que se salen de lo que es el zooplancton, ¿no? Me llamó la atención lo del mitilus, ¿no? De lo del mejillón, que son larvas, o juveniles, son estados juveniles que se machacan, sí, ¿no? Como exacto, como cualquiera, ¿no? Y bueno, entonces insistir en la idea de que en ciencia suele suceder, cuando un método es bueno, se sigue utilizando. Otra cosa es que, como es tu caso, digas, bueno, vamos a ver, aquí tenemos que estar tirando cacharros hasta 600 metros de profundidad para coger agua. ¿Qué volumen hay que coger por cada profundidad? 10 litros, ¿no? 20. O 20. Dependiendo de la... O sea, es decir, es un trabajón tremendo, ¿no? A medida que la muestra es mayor, bueno, no sabemos, porque realmente si no hay demasiada concentración de elementos, de bichos, ¿no? Tampoco te vas a gastar mucho reactivo, pero una idea que también me ha gustado mucho es cuando tú pones uno de los incentivos para tratar de mejorar, cambiar el método, perfeccionarlo, bueno, que nos va a dar más fiabilidad las medidas que hagamos, pero además que nos va a salir más económico, ¿no? Yo por eso, ahora ya no lo vamos a hacer, porque esto ya está más que esto, pero buscaría una forma de hacer esta relación, que lo tengo aquí, respiración, producción secundaria y producción primaria. Pero cómo se puede compaginar, cómo se pueden coordinar estudios en donde se metan estos tres elementos del... Bueno, de hecho se hace muy regularmente, porque se necesitan una de las otras. Si quieres calcular los flujos de carbono o la dinámica trófica de los ecosistemas, tienes que acceder a todas estas mediciones. En mi caso no lo hice, pero normalmente cuando hay estos estudios se tienen en cuenta todas estas mediciones. ¿De qué? Cuando haces estos estudios tienes que tener en cuenta todos estos parámetros. Entonces sí, la toma de muestras va enfocada a esto. Yo lo digo porque luego, por ejemplo, en una expedición, ¿no? Lo de Malaspina, en donde se cogen esas muestras, yo tengo aquí precisamente el libro de un congreso de microbiología nacional. Y hay algún trabajo hecho bacteriológico, pero hecho lógicamente con muestras de la expedición Malaspina. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que es una cosa multidisciplinaria y que sí vemos que sería muy deseable que al final, no sé si ha salido un documento global. El objetivo final de la expedición era parte de eso, ¿no? Poder coger todos esos grupos, integrar y obtener como un gran mapa del comportamiento de los océanos, pero hasta ahora las publicaciones que han salido de esto no han sido como la misma tasa que al se final esperaba. Dices tú que va a haber algún comité o algo que se... Sí, la idea es, exacto, es como el espíritu también era de la campaña, eso, con todos los grupos hacer como, tratar de explicar cómo era el comportamiento por lo pronto de España ha ido la gente que ha ido de aquí, los que han ido de aquí, del País Vasco hay un grupo, estamos hablando de microbiólogos, ¿no? De bacteriólogos, del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, o sea que ha habido una cosa de todo el país, ¿no? Y nada más, chicos, ¿qué te voy a decir? Que la tesis ha sido un cacho de tesis, y que aquí ha habido un trabajón y una supervisión por parte de los directores de tesis y del equipo, de la gente que me he dado cuenta que es un equipo así como muy cohesionado, lo cual es estupendo. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.
Si me permites, para seguir un poco el mismo criterio, te voy a tratar de tú. No suelo ser muy costumbre, pero si me permites. Entonces, pues quería primero que me permitiera pues bueno, expresar mi satisfacción por estar evaluando la tesis doctoral. Es una tesis doctoral de muy alta calidad, tanto desde el punto de vista experimental como teórico. Un grupo de investigación también con una productividad muy alta en esta universidad. Y aparte de esto, pues bueno, tú vienes a ser un producto de nuestra enseñanza. He estado en el máster de escenografía, en el doctorado de escenografía, y bueno, una satisfacción ver cómo nuestros alumnos van terminando toda su carrera hasta llegar al máximo grado académico que es el doctorado. En este sentido, pues quería expresar mi satisfacción por estar aquí hoy, porque además me gratifica mucho el estar discutiendo aspectos teóricos y experimentales, porque como se comentaba antes, no solamente la escenografía es experiencia, sino también teoría. Y efectivamente este tema lleva un trasfondo muy importante desde el punto de vista teórico. Pero además no solamente oceanográfico, sino también químico, bioquímico, químico-analítico, incluso muy más allá, hasta físico. Entonces, el abordar este tipo de problemas macroscópicos, pero con una incidencia microscópica o con una explicación microscópica, primero es muy interesante y muy complicado. Entonces, en este sentido, pues me gustaría felicitarte y a los directores de la tesis por ser valientes, ¿no?, en este sentido, y abordar este tipo de problemas o de estudios tan importantes como la respiración al medio ambiente. Es una tesis, efectivamente, con una estructura pues miscelánea, ¿no?, como estamos llevando actualmente en esta universidad, con parte de compilación de artículos, pero también es verdad que tenemos que hacer resúmenes en español, ¿no?, con los objetivos, la discusión y los resultados, efectivamente. Entonces, por esto, comentaba bien, evidentemente es una producción científica importante, tiene un potencial de 4 trabajos que hemos publicado, 3 más los que están. Yo tengo efectivamente otra satisfacción, y es que cuando se presenta una tesis doctoral, para mí es importante la discusión posterior, ¿no?, a la defensa del doctorando. Y en este sentido ha habido mucha discusión, preguntas, ¿no? Y bueno, efectivamente siempre al presidente se le acota el campo para hacer más preguntas, ¿no? Pero es verdad que ha habido algunos temas interesantes, como es la parte metodológica, ¿no? Efectivamente, yo sé que desde el punto de vista sonográfico la parte metodológica es muy importante y complicada. Complicada cuando efectivamente en este caso estamos trabajando con organismos vivos, ¿no?, y además en diferentes estadios, ¿no?, del medio marino, ¿no?, fitoplancton, zooplancton y luego alevines, juveniles, etc. En este sentido, efectivamente, yo creo que, como se comentaba antes, habría que afianzar un poco la metodología, ¿no? Y como decías tú, efectivamente los resultados van a depender de esos organismos que se estén estudiando. Incluso tú comentabas y proponías que se estudiaran individualmente. Y en este sentido, pues efectivamente yo creo que hay mucho campo que trabajar, ¿no?, desde el punto de vista metodológico. Bien, yo tengo 2 o 3 preguntas nada más, porque bueno, como comentaba, se han ido clarificando por la discusión previa de mi compañera del tribunal, pero sí quería incidir en la parte del método fluorimétrico. Se utiliza cianuro sódico para evitar digamos, que el oxígeno no interfiera, sobre todo para la captación de electrones. Yo creo que eso se podría estudiar, ¿no?, intentar sustituir el cianuro sódico por algún otro compuesto que capte electrones, por ejemplo el dióxido de azufre. Ese azufre es uno de los reductores que se utilizan, ¿no?, y que no es tóxico, ¿no? El cianuro sódico en principio no es tóxico, pero sí en medio ácido pues, puede formar el cianhídrico y puede producir cierta toxicidad. Esto yo lo apunto simplemente como algunos de los estudios futuros, ¿no? Después otro aspecto importante es, comentabas el método del INT, el espectro fotométrico, ¿no?, que no se ha podido determinar el límite de detección y cuantificación. Es verdad, por los datos de la tesis, que es más sensible el fluorimétrico, evidentemente, ¿no? Pero desde el punto de vista de comparación cuantitativo,
yo creo que habría que incidir en el límite de detección y cuantificación. Estos datos y estas dificultades que tú comentabas, de que había poca estabilidad, algo tiene que estar pasando ahí, ¿no? Porque el medir absorbancias para el límite de detección y cuantificación es fácil, ¿no? Pero bueno, son temas que yo creo que efectivamente habría que indagar, ¿no? Y profundizar, ¿no? Es una parte, digamos, fundamentalmente instrumental. Bien. Ya por último, dos cuestiones generales. Efectivamente, en el primer capítulo se estudia el estado fisiológico del zooplancton en el Índico y en el Atlántico, en esos tres transectos que están estudiando en la tesis. Desde el punto de vista comparativo con Canarias, he visto que hay referencia de algunos estudios que se han hecho en Canarias por otros grupos de investigación. Cuando se compara esos datos, no sé si lo han comparado, ¿qué conclusión se obtiene desde ese punto de vista del estado fisiológico del zooplancton en estos transectos y en la zona de Canarias? Pues lo que hemos visto, lo que más o menos he visto, sobre todo en el último capítulo que abordo también un poco de las aguas canarias, lo que te nombra, los organismos suelen adaptarse muy bien a sus condiciones ambientales. Entonces suelen estar en un estado más o menos basal a óptimo. Cuando, por ejemplo, que hay pulsos de apoderamiento y todo esto, que hay buena cantidad de alimento, pues esos RTS aumentan, pero normalmente están en un estado basal. Se adaptan muy bien a sus condiciones. No, pues de hecho no estarían ahí, ¿no? Entonces, entre las diferentes zonas la relación es muy similar. Muy similar, muy similar. Hay poca diferencia. Claro, y ya también dentro de esta misma línea, hay estudios, por ejemplo, de influencia en estos estudios de respiración del ETS, por ejemplo, de presencia de nutrientes o, por ejemplo, la temperatura, de donde se toman las muestras, del medio marino, o incluso del pH, es decir, no del pH del método para determinar el fluorimétrico o el espectrofotométrico, sino el pH del agua de mar. ¿Hay algún estudio de influencia de estas variables ambientales? Del pH no lo tengo en el radar. Sí, por ejemplo, te hizo pruebas sobre la presión, por ejemplo. De qué más, de nutrientes, sí, pues eso sí se ha hecho mucho en el mismo grupo. Hacemos se llevan los organismos a inanición por muchos días y después se les pone alimento otra vez, y se ha tratado de estudiar muy bien en el grupo cuál es la influencia de la inanición y la presencia de alimento. Realmente, efectivamente van a tener algún efecto, ¿no? Seguro. Sí, se ve claro. Muy bien. Bueno, yo creo que de alguna forma con todas estas discusiones pues, bueno, hemos abarcado los diferentes aspectos de la tesis, que vuelvo a incidir que es una tesis de un alto nivel científico, y en este sentido pues quería darle la enhorabuena muy sincera y a los directores de la tesis y al grupo. Aparte de eso, bueno, tengo que decir también como aspecto muy positivo, y es que he vivido de cerca toda la parte florimétrica, y yo sé que no es fácil, digamos, implicarse en todos los estudios de luminiscencia, porque son mucho más complicados y complejos que los espectrofotométricos. En este sentido, pues has hecho un esfuerzo muy grande, soy muy consciente de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo muy satisfecho porque has tenido mucha gana, mucha constancia, mucho ímpetu para descubrir cosas nuevas que no entendías, ¿no? Has buscado mucha bibliografía, y en este sentido pues también me gustaría felicitar. Gracias. Bien, nada más. Antes de levantarse la sesión, pregunto si algún doctor presente en la sala quiere hacer alguna pregunta o alguna sugerencia sobre el trabajo. Pues bien, levantamos la sesión por unos minutos. Disculpe. Los directores. Bueno, normalmente, disculpa. Esto depende de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, ok, disculpe, si los directores quieren hacer un comentario. Bueno, pues nada, hoy es un día bonito para nuestro grupo, que efectivamente nos consideramos una familia, lo somos, porque con la de Fede hemos rellenado nuestra maratón de tesis de estas últimas 2 semanas, ¿no? Y bueno, pues se concluye algo que empezamos allá en el 2009-2010, cuando empezamos a montar con mucha ilusión y muy poco dinero, como siempre. Y
maleta y llegar a 10 o 12 filos online, ¿no? Bueno, pues la vida te va llevando y eso se hizo al final y además, bueno, pues efectivamente no pudimos hacerlo con todo lo que quisimos y lo hicimos con lo que pudimos encontrar, así disponible, cercano. Bueno, pues efectivamente es una tesis que ha ido poco a poco creciendo, donde hemos empezado pues por campañas, la increíble oportunidad de ir a Malaspina, que efectivamente es un hito en la historia, y que efectivamente también está terminándose la primera fase de publicaciones de cada uno con sus resultados preliminares, y la segunda fase son macroartículos de compendio con respecto a la gente que ha hecho, pues, por ejemplo, todos los que han hecho respiración en distintos grupos de organismos. Vamos a publicar un artículo, ¿no? Estamos empezando en comunicarnos a eso, ¿no? Es decir, que Malaspina se supone que tendrá todavía una cierta cola, ¿no? Y luego, pues la metodología, efectivamente, darnos cuenta de que teníamos que mejorar, de que teníamos que aumentar la sensibilidad. Lo hicimos con otra enzima, con la GDH. Estaba el desafío del ETS y las nuevas técnicas que estamos empezando a poner a punto, como la IDH, la isocitrato de hidrogenasa, también ya las ponemos con fluimetría como una herramienta de gran precisión. Así que bueno, nosotros contentos, con Fede, que además el pobre pues estaba solito aquí porque tenía toda su familia allá y bien lejos, y en Navidades pues no se podía ir a casa, y entonces un poco la adoptábamos. Venga Fede, vete con nosotros. Entonces pues nos alegramos mucho de su trabajo y de su tesoro. Gracias. Okay, well, I have 2 points. They're very, very different. But one is a reflection of the jury here. You know, thanks to you people, we have microbiology represented, chemistry, organic chemistry, we have culturing, we have classic biology, and that is in effect what Feder was doing. He was trying to integrate all of these aspects of oceanography. And this is in reality what oceanography really is. And part of Feder's thesis came about because there are people in the community, quite a few, who don't have or don't appreciate this spectrum of knowledge and actually publish papers in the literature which have strong errors in them because there was a lack of this kind of cosmopolitan understanding of what science is. And part of Feder's work was to correct this situation. This whole business of the in vivo, in vitro came about from a misunderstanding of something I put in the literature 20 years ago. People didn't understand what I said, and then embarked on investigations with a wrong interpretation and put papers in the literature. Then Feder has to come and correct them. Anyway, thanks to Feder because he has been able to make those corrections. The other point I wanted to make was Feder, in a way, is an explorer. Feder is a Colon. It's Columbus in a way. Feder came into an area that needed some investigation nobody had worked on before, and he found out, with the electron transport system, a lot of new things and problems that he made some solutions to, but actually opened the doors for research areas. So just as Cologne opened a whole new world to us for exploration, Feder has opened up a whole area of research that we need to investigate in the future. And for that, I say thank you, Feder, and I thank you, the jury, for your cosmopolitan, widespread view from chemistry to biology, because that's what's needed in oceanography. Thank you. Gracias, Mae, y thanks, Teo. Ok, levantamos la sesión por unos minutos.